El licenciado Jorge Acaiturri, candidato a concejal de Guayaquil. Bienvenido, Jorge, un gusto tenerte en estos micrófonos. Enhorabuena, vas a participar en la lid electoral en representación de la alianza PSC y Madera de Guerrero. Has hecho una gran labor como gerente de la DACE, Jorge. Felicitaciones. Gracias por la entrevista, un saludo cordial para la ciudadanía. Bueno, una trayectoria de servicio te respalda, Jorge. El trabajo realizado en la DACE es tu mejor carta de presentación. Creería que sí. Mira, ¿cuáles son los mayores logros al frente de la DACE? Encantado, pero antes que todo quiero decir que las candidaturas no son un fin, son un medio para servir y no deben servir para saciar el ego de absolutamente nadie. Después nosotros, cuando ingresamos a la DACE, muy rápidamente nos pusimos de acuerdo con el concepto y lo que quería la señora alcaldesa de la ciudad, que era que nadie se quede atrás en Guayaquil, la construcción de una sociedad más justa, más equitativa, con oportunidades y solidaria para todos. Y en base a eso construimos un plan educativo y social incluyente, que no abandone absolutamente a nadie. Y comenzamos transformando aquellos proyectos que eran buenos, pero que creemos que estaban desactualizados, y con la construcción de otros que han permitido trasladar innovación y tecnología al servicio de lo que más lo necesitan. Por ejemplo, ayer asistí a la entrega de 4 prótesis mioeléctricas en el programa Dame una Mano. El programa Dame una Mano es un programa que nos permite capacitar en introducción a la robótica y en impresión a 3D a la ciudadanía, a estudiantes de colegios y de universidades, pero también trasladar la innovación y la tecnología al servicio de los que más necesitan y entregar prótesis mioeléctricas para las personas que han perdido sus extremidades superiores. ¿Cuál es la diferencia de la prótesis mioeléctrica con la prótesis normal? Que la prótesis mioeléctrica tiene sensores que captan las señales electromusculares que envía el cerebro y les permite tener hasta 9 movimientos, de coger un dado, volver a coger una pluma, o hace poco me mandó un beneficiario una foto agarrando y tomándose una cerveza. Entonces yo le digo que eso es prosperidad. Entonces son proyectos que nos permiten preparar a la ciudadanía para lo que será la demanda laboral del futuro. Después, en el programa Más Libros, no solo que hemos continuado con la entrega de libros en matemáticas, lenguas, estudio social y ciencias naturales, sino que incorporamos el libro de desarrollo humano integral para fortalecer los conocimientos en valores y ética tan venidos a menos el día de hoy. Incorporamos la mochila inteligente, pero también incorporamos las pantallas digitales, que son pantallas que reemplazan al pizarrón de cemento y tiza, con todo el contenido de Más Libros y más de 6.000 herramientas enfocadas a la gamificación para potenciar la creatividad, la inteligencia social y las habilidades blandas de nuestros niños y jóvenes. Después, un programa fundamental: maestros ejemplares. Somos la única ciudad del Ecuador que en el diseño de sus políticas públicas tiene como eje fundamental la actualización de conocimientos para rectores y docentes. Rectores que no los tomaba en cuenta absolutamente nadie. Y esto nace porque el Ecuador participa en las pruebas PISA-D del año 2017, que son las que miden el nivel educativo de los países en vía de desarrollo. Reprueba en matemáticas, reprueba en ciencias naturales y obtiene la calificación más baja de todos los que aprobaron en lenguas. Entonces nosotros decidimos construir un programa que nos permita que los docentes actualicen sus conocimientos, pero también los rectores. Y hasta la fecha hemos capacitado a 6.000 docentes y a 600 rectores en liderazgo educativo, gestión de planteles educativos, inglés, idioma fundamental, porque la mayoría de información en materia educativa está en esa lengua, metodologías de enseñanza online y comunicación neurolingüística enfocada a la educación. Temas de vanguardia en materia educativa a nivel internacional. Después, un proyecto enorme, y créanme que es uno de los desafíos más grandes que tenemos, que es la declaratoria de Guayaquil como territorio STEAM, de ciencias, tecnología, arte, matemática e ingeniería, que es una metodología que integra todas estas ciencias con un plan educativo y con la capacitación a docentes y la incorporación de laboratorios de robótica en las escuelas, fiscales, fiscomisionales y particulares populares. Queremos comenzar a inculcar aquellos conocimientos que van a ser fundamentales para la demanda laboral del futuro y la cuarta revolución industrial, como lo son introducción a la robótica, a la mecatrónica,
a la domótica, matemáticas aplicadas, programación y etcétera, y que nuestros niños y jóvenes puedan ver el futuro con esperanza. Basta ya de pensar que el presente en otras partes es un futuro lejanísimo acá en el Ecuador. Hay que traerlo a nuestra realidad para beneficio de nuestros niños y jóvenes y construir una sociedad más productiva y más competitiva. Por ejemplo, las becas de excelencia académica. Este programa hizo que el municipio se convierta en la institución que más becas con institutos particulares de educación superior ha entregado en la historia del Ecuador, más que ningún gobierno en ninguna época. Y permítanme hacer una explicación pequeña aquí, porque el otro programa de becas que existió acá fue el del gobierno del expresidente Rafael Correa, que en 10 años entregó 13.600 becas. Nosotros en 3 años, con institutos particulares de educación superior, los mejores de la ciudad de Guayaquil, hemos entregado 14.600, es decir, tiempo, cantidad, 3 veces más grande, sin que tengamos las competencias. Y ese traslado de fondos del sector público al privado permitió que universidades como Ecotec, Espíritu Santo, ITB y etcétera puedan construir carreras que antes no existían y que las personas tenían que irse al exterior a estudiar, fortaleciendo la cobertura y la calidad de las instituciones de educación superior guayaquileñas. Qué importante definir lo fundamental, lo necesario, lo que requiere el Ecuador. Definitivamente, si no hacemos lo que ustedes están planteando y han venido realizando, entonces el futuro no puede ser promisorio. De tal manera que entrar a la educación con innovación, con todas las herramientas que la tecnología ofrece ahora, pues es un gran trabajo, una gran labor, y es para eso que se designan, en este caso, autoridades seccionales, autoridades que ayudan al gobierno seccional, como pueden ser los concejales, ¿no?, en la parte legislativa dentro del consejo. Qué bueno escuchar en la propuesta de un candidato a concejal todo lo que hemos podido en estos momentos incorporar, porque son cosas que, siendo tan nuevas, son absolutamente necesarias y ya están metidas pues en tantos países y ciudades que han demostrado la prosperidad a través de esas iniciativas. Y aquí en el Ecuador, en la ciudad de Guayaquil, sabemos las tablets, estamos hablando de 120,000 tablets. 122,000 tablets que vienen entregando. Vale la pena que señale, pero sí quería enfatizar que ir por el lado de la educación y con toda la tecnología y la modernidad, esa es la salida. Hay países, cuando usted hablaba del sistema PISA, hay países, unos del primer mundo que siempre han estado adelante, y por supuesto estamos hablando de Japón, Alemania, Finlandia, países que siempre están a la cabeza en ese tipo de calificación, en la educación de 15 a 18 años. Pero hay países también más pequeños, nuevos. Estonia es un país impresionante que ha logrado ubicarse como segundo en el mundo. Entonces, escucharlo a usted, lo que nos está diciendo, eso sí es generación de esperanza. Y mire, por favor. Mire, usted tocó un tema importantísimo, pero yo creo algo como concepto. Y mire, basta ya de discusiones inútiles, si la izquierda o la derecha, si el Estado o el mercado, quién va a resolver los problemas de la gente. La única forma de resolver los problemas de la gente es invirtiendo en el desarrollo integral de la ciudadanía. A la larga, si usted tiene un gobierno de izquierda y quiere hacer el Estado eficiente, ¿qué necesita? Talento humano capacitado para que el Estado sea eficiente. Y si es un gobierno de derecha que promulga el libre mercado, tiene que tener un sector empresarial competitivo para que pueda competir ante los desafíos que plantea la modernidad. Entonces, eso como concepto, y hay temas que son fundamentales. Si no invertimos en lo que es derechos, nutrición, educación, salud, seguridad y reducción de necesidades básicas y satisfechas, agua potable, alcantarillado, vivienda, parques y programas de ocio y recreación, no vamos a construir una sociedad que pueda competir ante los desafíos enormes que nos plantea la modernidad. Pero mire, usted tocó el tema de las tablets. El tema de las tablets, nosotros hicimos que el programa cambie. ¿Y por qué? Porque la educación es un derecho, y si es un derecho tiene que ser con calidad y cobertura para todos. Y después y en medio de la pandemia, nosotros recibíamos miles de cartas de madres de familia que nos decían, oigan, nuestros hijos no pueden estudiar porque no tienen una herramienta tecnológica. Y obviamente la educación online era la educación aplicada por el gobierno central en aquel entonces. Obligatoria en ese momento. Así es. Entonces decidimos que el programa tenía que crecer, pero para que los programas crezcan tienen que crecer
con la debida planificación y el financiamiento. Y no teníamos los recursos para entregarle de la noche a la mañana tablet a todo el mundo. Entonces, hicimos una reingeniería financiera para que el programa Bachiller Digital se amplíe y cambie a Generación Digital. Y ya no solo le entregamos tablet a los bachilleres, sino que en el 2021 le entregamos tablet a todos los que se graduaron en el 2020 y a todos los alumnos de primero, segundo y tercero de bachillerato, escuelas fiscales y fiscomisionales. ¿Pero qué tablet? Con cobertor y teclado Bluetooth, ranuras para el chip para mejorar la conectividad, cámara frontal y trasera. Le duplicamos la velocidad y la capacidad de almacenamiento para que en verdad sea una herramienta que les permita estudiar. Y nos convertimos en la ciudad que más tablet entrega en América Latina, superando a Medellín, que entrega 100.000 y nosotros 122.000 herramientas tecnológicas. Este año son 115.000, porque nos basamos en los listados que nos entrega el Ministerio de Educación. Y le estamos entregando a los de décimo que pasan a primero, a los de noveno que pasan a décimo y a los de octavo que pasan a noveno. Eso lo vamos a hacer hasta que todos los alumnos, desde quinto de básica general unificada hasta el bachillerato, tengan una herramienta tecnológica. ¿Por qué no lo hacemos más abajo? Porque está comprobado técnicamente y según varios estudios que los niños también necesitan libros para fortalecer su motricidad. Entonces, mire, cuando uno se plantea objetivos, lo hace de forma planificada, organizada, financiada y de forma ejecutiva, esos grandes proyectos que vemos en otras partes del mundo también se los puede hacer en el Ecuador. Buenos días, señora Kaitury. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Señor, me sentí viejísimo. Hable serio, pues, un abrazo. Un poco bueno, sí, 100% de acuerdo con lo que acaba de mencionar del tema de la educación. Y bueno, creo que obviamente los beneficiarios se van a ver en el futuro cercano. Y bueno, agradecidos con todo el trabajo que ha hecho en la DACE. Pero un poco también ya aterrizando a su candidatura. Sí me interesa un poco el tema de la seguridad. Sí quisiera saber un poco, porque todo lo que hemos hablado en realidad sí se ve afectado. Por ejemplo, chicos yendo a estudiar o con una tablet en mano, si hay una inseguridad es terrible. Entonces un poco tal vez conocer sus planes o su idea o incluso su opinión sobre cómo debería ser la competencia de seguridad en Guayaquil, la debería tener el municipio, la debería seguir teniendo el gobierno central, un poco conocer su... Primero yo creo que hay que ir al concepto, sí, para después desglosar las ideas. Como concepto, mire, ya hemos visto en otras partes del mundo que el Estado punitivo no da los resultados que queremos, sino que genera más violencia. Y que por otro lado, el Estado garantista también genera más violencia porque el libre albedrío no funciona y eso ya lo hemos visto en todas partes del mundo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que trabajar de forma paralela. Sí, cambiar las leyes, endurecerlas, dotar a la Policía Nacional de las herramientas que necesita para que pueda combatir la inseguridad, dotar a los servicios de inteligencia y contrainteligencia con la tecnología necesaria para que puedan enfrentar el crimen organizado, tener una política de mano dura, pero al mismo tiempo invertir en el área social, invertir en el desarrollo humano, invertir en el desarrollo integral de la ciudadanía. Esto, todo lo que hablamos inicialmente, puede funcionar en el corto plazo, pero la violencia a mediano plazo trae violencia. Si nosotros no construimos oportunidades para que las personas tengan la opción de no ingresar a las bandas, sino que tengan una oportunidad de vida real, van a seguir ingresando a las bandas porque es lo único que les queda. Entonces hay que trabajar de forma paralela, con mano dura, pero con una fuerte inversión en el área social, que a la larga son las competencias del Estado. Para eso recauda el gobierno central. Bien, después, el municipio de Guayaquil no tiene las competencias de seguridad. Según el COTAD, lo que tiene es la capacidad de organizar las mesas de seguridad para coordinar con las distintas instituciones encargadas de la seguridad, en este caso Policía Nacional y otras instituciones, Fuerzas Armadas, y etc. Y eso el municipio lo ha cumplido. Y miren, somos la ciudad que más ha invertido en el Ecuador en materia de seguridad. Ahora se viene la incorporación de 15.000 cámaras más de reconocimiento facial que se suman a las 1.900 que tenemos en la ciudad, colegios y etc. Pero llegaremos hasta 24.000. Irán en buses, transporte escolar y etcétera, convirtiéndonos en la cuarta ciudad per cápita en el mundo con más cámaras también. Vamos a seguir trabajando con la Policía Nacional en todo lo que sea necesario para combatir a la delincuencia. Pero sí tengo un mensaje acá yo. Esto no se puede hacer con peleas y que el uno vaya por un lado y el otro vaya por el otro lado y yo no me siento en esta mesa y yo discrepo. Mira, el Ecuador tiene un ejemplo
exitoso es lo que significa trabajar en conjunto. Y fue la vacunación. El gobierno nacional consiguió las vacunas y acá en Guayaquil fue el municipio el que puso la logística para inocular a la ciudadanía. Y el proceso de vacunación en el Ecuador fue ampliamente reconocido. Los momentos duros ameritan de diálogo, ameritan de consensos, pero también de toma de decisiones. Y es todo el tejido social, sociedad civil, empresa privada y distintos niveles de gobiernos los que tenemos que ponernos de acuerdo para enfrentar este mal que aqueja a la nación. Eso como concepto. Cuando vemos que 300 vehículos de la policía no pueden funcionar porque no tienen piezas en una ciudad y en un país en donde estamos sometidos a la delincuencia, no tiene nombre. Y es ahí cuando tenemos que resaltar el trabajo que ha venido haciendo la alcaldía de Guayaquil, entregando las camionetas con un chofer, entregando las camionetas con combustible y las tienen de manera excelente para realizar ese patrullaje. Hay un operativo que ha funcionado muy bien, los operativos Puma, que son los operativos especiales, que funcionan en 40 circuitos de la ciudad, en el cual el municipio entrega una camioneta, va un representante de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de la ATM y de la Policía Metropolitana. Yo creo que esos operativos deben de coordinarse y replicarse en otros sectores de la ciudad, porque sin lugar a dudas, no solo que custodian la zona, sino que también la sensación de seguridad que le entregan a la ciudadanía es tremendamente importante. Y eso va a ser fundamental para que podamos recuperar el orden en la ciudad. Pero para hacer estas cosas tienen que estar planificadas, tener el financiamiento y la voluntad. Y ahí es donde, con todo el cariño y todo el respeto del mundo, sí esperamos una mejor voluntad de parte del gobierno nacional para trasladar los recursos que se necesiten para enfrentar la inseguridad. Porque mire, ¿hace cuánto tiempo prometieron 11 millones de dólares que todavía no llegan a las arcas de la Policía Nacional? Hay una ley que está promoviendo precisamente el Partido Social Cristiano, varias. La primera es... de porte de armas. Bueno, vamos primero a la de reordenamiento territorial, en la que se está planteando precisamente la creación de consejos de seguridad provincial. Esto es que las provincias sean las que lleguen a establecer la forma de trabajo interinstitucional, lo cual me parece muy bueno. Por supuesto que sí. Por otro lado, también la de porte de armas, que en el país está autorizado, pero que por supuesto hay que activarlo, y creo que con una decisión gubernamental se puede poner en vigencia. Quisiera que nos hable al respecto. Está autorizado en el Ecuador desde 1980. Lo que cambió en el año 2009 fue la reglamentación, dándole la competencia a las Fuerzas Armadas para que sean ellos los que den los permisos para portar las armas. Este es un tema que hay que analizarlo muy bien, porque mire, yo revisaba uno de los requisitos, la prueba de balística. La prueba de balística consta de solo 3 tiros. Perdóneme, pero una persona que hace 3 tiros no está preparada para manipular un arma. Entonces, ese tipo de cosas tienen que cambiar. La prueba tiene que ser más dura, tiene que ser más rigurosa, y por supuesto los análisis psicológicos que van a ser fundamentales y deben ser profundos para determinar que en el caso que un ciudadano aspire a portar un arma, sea una persona que está preparado, disculpen que lo diga así, mental y psicológicamente para hacerlo, y que tiene el conocimiento para manipularlo de forma correcta. Entonces hay ciertas cosas que tienen que analizarse bien dentro de esa ley. Jorge, el PSC al mando, cuando estuvo la alcaldía con León Fres Cordero, antes estuvo el presidente, hicieron la perimetral. Gran obra de Guayaquil, en su momento fue tan cuestionada, ¿se acuerdan? Hubo conflictos, pues, con la izquierda democrática. Pero ¿cómo ha servido la perimetral de Guayaquil, que ya se quedó corta? Es la arteria más importante para desfogar el tráfico que hay en la ciudad, digámoslo así. Y ya queda corta. Se queda corta. ¿Por qué no pensar en el puente, en el quinto puente? Es una gran obra que hay que darle todo el impulso. Y tú, como concejal de quedar, deberías liderar el proyecto del quinto puente. Mire, Javier, yo creo que el liderazgo y la experiencia, uno no solo nace con eso, sino también se lo adquiere. Y en mi trayectoria yo he tenido experiencia en temas de salud, porque fui director de un hospital, no como Edgar, pero fui director del hospital. Posteriormente tengo experiencia en temas de industria
y productividad y zonas especiales de desarrollo económico, y ahora en educación y temas de cobertura social. Entonces nosotros toda esa experiencia vamos a replicarla ahora, porque un concejal no solo puede legislar y fiscalizar, también proponer, y tiene que legislar bien, fiscalizar bien y proponer bien y darle seguimiento a los programas. Miren, muchísimas veces acá se ve que se hacen los programas y después quedan abandonados y nadie les da seguimiento. El seguimiento es fundamental, y trabajar programas paralelos para que muchos que son matriz funcionen es clave. Mire, por ejemplo, nosotros no solo entregamos tablets por entregar las tablets, entregamos tablets, pero también tenemos un programa enorme dentro de nuestro centro multimedia y 4 buses digitales que los fortalecimos para dotar a cada distrito de la ciudad de Guayaquil de uno, sobre todo a la periferia, para capacitar a la ciudadanía en ofimática y otras herramientas digitales. Y somos la ciudad que más reduce el analfabetismo digital en el Ecuador. Mire, 50.000 beneficiarios tenemos en los programas que acabo de nombrar. Nosotros reducimos el analfabetismo digital en 50.000 personas anualmente en la ciudad, y le damos seguimiento a los mismos. Sabemos cuáles son las materias más demandadas, cuántas personas utilizan la tablet para estudiar, cuántos se los prestan. ¿Y los puntos de Wi-Fi cuántos tiene? Crecimos en estos últimos 3 años y medio de 3.000 a 9.000 y esperamos crecer a 13.000 en el próximo periodo. Y ahí sí, por supuesto, porque siempre hay que hacer mea culpa y autocrítica, yo pienso que los puntos de Wi-Fi tienen que mejorar su calidad en la ciudad de Guayaquil. Bueno, muchísimas gracias a Jorge Acaiturri, candidato a concejal de Guayaquil. Gracias por la entrevista. Un saludo cordial para todos. ¿Cómo desearíamos que cuando se presentan, en este caso aquí en Radio Centro, en los demás medios de comunicación, quienes hacemos comunicación social, masiva, colectiva, estamos en una etapa preelectoral, alrededor de 70.000 candidatos son los que van a participar en las próximas elecciones en todo el país? Qué bueno sería escuchar precisamente planes concretos, y más aún en este caso porque están en el gobierno seccional, decir es lo que hemos hecho pero vamos a mejorar, porque también ocurre que vienen con ideas tan vagas y generales que uno dice pero ¿qué tipo de candidato es esta persona? Y entonces desde ya lo que nos trazamos es en nuestra mente una situación de cierre. No quiero escuchar más, porque si llega, ya sé a qué va a llegar. Así y el país se ha detenido por esas razones en el ámbito general. Así que ahora sí, yo creo que todo lo que usted ha explicado, y no ha sido simplemente con palabras y verbo, porque incluso el verbo es importante, tengamos aquí a los candidatos diciéndonos cosas realizables. Pero yo pregunté un día a un candidato, ¿y qué va a pasar en el tema de la transportación? Porque dijo que no le gustaba la metrovía, así como la perimetral. La metrovía fue una solución para la ciudad de Guayaquil que nadie lo puede negar, que hay que mejorar, sin duda, pero venir y decir que van incluso a hacer un subterráneo. Yo digo, cada ciudadano se va a poner un equipo de buzo para subirse a un subterráneo. Por Dios, es que esas cosas enojan, y no podemos quedarnos impávidos como comunicadores simplemente escuchando. Para complementar lo que usted dice, Fernando, por favor. Yo en esto he sido muy crítico, por eso yo vengo y desarrollo mis ideas. ¿Por qué? Porque yo escucho muchísima gente hablar de forma general, pero en lo concreto no dicen absolutamente nada. Y los criticólogos tampoco le hacen bien al Ecuador, por eso yo no vengo acá a criticar con nadie. ¿De qué nos sirve quedarnos en una esquina criticándolo absolutamente todo con lástima de lo que le sucede al Ecuador? No, hay que proponer, y después las ideas tienen que convertirse en acción para beneficio de la ciudadanía y a los candidatos. Ojalá que entiendan algo. El diálogo y las discrepancias son fundamentales para el buen funcionamiento de una sociedad democrática. De ahí nacen las ideas que solucionan los grandes problemas de la humanidad. Bienvenido el diálogo, bienvenido el debate, bienvenidas las discrepancias, porque de eso nacen los consensos. Gracias por la entrevista. Muchísimas gracias, Jorge.